Abrazos cordiales. Qué dicha tener el gusto de saludarte. Bienvenido a otra entrega de Conociendo al Salvador, nuestro emocionante encuentro con la Biblia para fortalecer la relación con el Señor Jesús y conocer de su grandioso proyecto redentor. Soy tu facilitador, Julio César Labrador, y el programa de hoy continuará dedicándose al análisis del retorno de Cristo. El título de este episodio es Las señales del regreso del Salvador. En nuestro programa anterior vimos cómo el Señor prometió regresar por quienes lo acepten y permanezcan perseverando hasta el fin. Señalamos que su retorno será de la misma manera como fue su ascensión al cielo. Es decir, será un acontecimiento visible, audible y absolutamente glorioso. También descubrimos en la Biblia que el Salvador vendrá acompañado de los santos ángeles y principalmente del Padre Celestial. Tal vez lo más revelador que analizamos fue lo que sucederá con las diferentes partes de la humanidad en ocasión del retorno del Señor. Los justos vivos serán transformados en inmortales. Los justos muertos serán resucitados incorruptibles. Los impíos vivos morirán con el resplandor de su venida y los impíos muertos seguirán muertos. Qué grandioso será pertenecer al grupo de los redimidos, ya que jamás volverán a experimentar el dolor, la enfermedad, la muerte o cualquier cosa que esté asociada con el pecado. Ahora, enfoquémonos en nuestro análisis de hoy. Seguiremos haciéndonos preguntas que encuentren sus respuestas en la Biblia en lo que respecta a lo que estará sucediendo justo antes del retorno del Señor. Y la primera de esas preguntas es, ¿dejó Cristo establecida alguna fecha para su regreso? Vaya que entramos directo al punto, ¿verdad? Pues la respuesta está en Marcos 13:32. Permíteme leerte la cita. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El contexto de esta declaración es el discurso profético de nuestro Salvador, quien después de aclarar varias señales de su retorno, especifica que ni siquiera los ángeles saben con exactitud cuándo vendrá, ya que esto es una prerrogativa del Padre Celestial. A lo mejor te preguntarás ¿por qué? Pues bien, si hace 2000 años hubiera quedado estipulada la fecha, posiblemente muchos creyentes se hubieran desanimado porque la considerarían muy lejana. Pero al mantener viva la expectativa, esta bendita esperanza ha animado a millones a soportar las pruebas y principalmente a comunicar al mundo las buenas noticias de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, quiero aportar algo más. Si bien no tenemos una fecha, el Señor sí nos dejó señales muy claras por medio de las cuales saber cuán cerca está su retorno. Y haber mantenido a la cristiandad pendiente de ellas, sencillamente ha estado revitalizando e incrementando la fe a medida que nos acercamos al clímax del cumplimiento de todas estas señales. Para el propósito de nuestro análisis, quiero agrupar esas indicaciones en 4 variables: el mundo natural, el aspecto religioso, el aumento de la maldad y el impacto social. Eso nos lleva entonces a preguntarnos qué señales del acercamiento del retorno de Cristo se verán en la naturaleza. Para comenzar, te invito a escuchar de la Biblia lo que dice Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Como puedes ver, aquí se habla de un suceso en la tierra y luego de otros en el sol y la luna. Hablemos del primero, el gran terremoto. Debemos admitir que siempre han habido sismos. La Biblia menciona algunos
como el que sucedió en tiempos del rey Usías y que se registró en Amós 1:1 y Zacarías 14:5, o el que sucedió en ocasión de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La historia, por su parte, también ha estado registrando este tipo de movimientos terrestres, como por ejemplo el que destruyó Esparta en el 464 a.C., o el que sacudió a Creta en el 365 después de Cristo. Pero el terremoto que está profetizado como antecesor de la venida del Señor no es otra sacudida de la tierra, sino un movimiento telúrico que está en una línea de tiempo específica y que está seguido de extrañas manifestaciones en el Sol y la Luna. Pues bien, el 1 de noviembre de 1755 ocurrió un terremoto cuyo epicentro estuvo en la ciudad de Lisboa y que se dejó sentir en gran parte de Europa y el norte de África. El siniestro dejó alrededor de 50.000 muertos entre Portugal, España y Marruecos, ya que coincidió con la festividad católica de Todos los Santos y las iglesias estaban abarrotadas. Muchos murieron no solo por la caída de las estructuras, sino por las estampidas humanas que se formaron al querer salir de los templos y también debido a los incendios provocados por las velas que en todas partes estaban encendidas. Aquel terremoto fue de magnitud 8.7 y aunque ha habido otros más fuertes, como el de Chile en 2004 que fue de 9.1 en la escala de Richter, o han habido otros que han dejado más víctimas, como el de Haití en 2010, que provocó 316.000 muertes, el terremoto de Lisboa abrió el espectro de señales naturales que marcan la prontitud de la venida de Cristo, ya que, como la profecía bíblica menciona, en los años siguientes hubo manifestaciones tanto en el Sol como en la Luna. Seguro que con esto te estarás preguntando qué pasó con el Sol y la Luna. Bueno, según el texto que leímos de Apocalipsis 6:12, el Sol se tendría que poner negro como tela de silicio y la Luna roja como sangre. Permíteme leerte un texto que añade un poco más de información. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 29 y 30, y refiere de la siguiente manera: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como acabas de escuchar, que el sol se ponga negro como tela de silicio está relacionado con un oscurecimiento antinatural. Y la luna, además de ponerse como sangre, experimentará una falta de resplandor poco usual. Para colmo se agrega que las estrellas caerán del cielo, dejándonos en reflexión sobre el significado de una declaración tan rara. Pues bien, enfoquémonos en aclarar todo esto. Empecemos hablando del oscurecimiento del sol. Unos 25 años después del terremoto de Lisboa, el 19 de mayo de 1780, el noreste de Estados Unidos fue testigo de un fenómeno nunca visto. Entre las 10 y las 11 de la mañana, las aves de corral fueron buscando sus gallineros y los pájaros desaparecieron del cielo, ya que una extraña oscuridad llegó con las nubes del sur e hizo que el sol literalmente desapareciera de la vista. Al mediodía y durante las horas siguientes, los registros cuentan que no se podían leer materiales impresos sin el uso de lámparas, que fueron las que alumbraron las casas durante el fenómeno, ya que a lo largo del día no se pudo ver más el sol. Aunque la luna llena salió a las 9 p.m., la oscuridad no la dejó ver adecuadamente hasta la medianoche, momento en el que fue observada con una inusitada coloración rojo sangre, tal y como el Señor había profetizado en el capítulo 24 de Mateo. Pero hay más. El 13 de noviembre de 1833 se completó el evento que faltaba,
con la aparición de un fenómeno que se llamó la lluvia de estrellas. Obviamente se trataba de estrellas fugaces, también llamadas meteoritos. Aquella rareza natural fue observada en todo el continente norteamericano, desde Canadá hasta México y tanto en la costa atlántica como en la pacífica. Según un artículo escrito por Peter Millman para la revista The Telescope titulado The Falling of the Stars, se estimó que pudieron haber caído unas 60,000 estrellas fugaces, más o menos en el momento clímax del evento, cuya duración fue en total de aproximadamente 9 horas y en el que se dejaron ver unos 200,000 meteoritos. Como te dije hace unos minutos, todo ocurrió en la línea de tiempo determinada por la profecía bíblica. Primero el terremoto, luego el día oscuro con la luna enrojecida y finalmente la caída de las estrellas fugaces, indicando así que el retorno de Cristo se estaba acercando. Pero pasemos a otro tipo de señales. ¿Qué pasaría en el entorno religioso? Aquí vamos a ver dos extremos bastante considerables. Mateo 24, 12 al 14 declara lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como puedes ver, mientras por un lado el amor se enfría, por el otro el evangelio sería predicado a todas las naciones. Estos dos hechos bastante contradictorios el uno del otro diagraman una polarización en términos de espiritualidad que debe ocurrir en el periodo previo al fin, es decir, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente la palabra amor es altamente usada como sinónimo de actividad sexual y los valores elevados son irreverentemente ridiculizados por la música, la televisión, el cine, la radio y las redes sociales. En esa misma línea de pensamiento, la cantidad de escándalos por parte de los clérigos en cuanto a abusos sexuales, principalmente de niños, han hecho que se pierda la confianza en las instituciones religiosas y una fuerte tendencia existe a la secularización que es palpable en los países, principalmente los más desarrollados. Sin embargo, pese a todo esto, la predicación del evangelio por parte de cristianos genuinos y sinceros ha hecho que toneladas de Biblias crucen los océanos en enormes barcos, haciendo de ella el libro más impreso y vendido de todos los tiempos. Las redes están siendo usadas para predicar el mensaje de Cristo y miles de misioneros siguen dejando sus países de origen para evangelizar el mundo. A pesar de la secularización, la enseñanza del evangelio no se ha detenido y las conversiones al cristianismo tampoco. Según la profecía, esta tendencia irá en aumento hasta que el planeta entero conozca de Cristo y de su salvación. Pero, ¿qué ocurrirá con la naturaleza humana? Como te leí hace unos instantes en Mateo 24:14, el amor tiende a enfriarse por haberse multiplicado la maldad. Algo como eso pasó ya en el mundo justo antes de que ocurriera el diluvio y fue lo que dio origen a la predicación de Noé. Mira cómo lo describe Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pues este mismo escenario se repetirá justo antes del regreso del Salvador. Mira lo que el mismo Jesús dijo en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La maldad era algo que pululaba en la gente de aquella época. Sin embargo, en la actualidad, somos testigos de una inversión asombrosa de los valores, de tal manera que a lo malo le dicen bueno y viceversa. Solo a manera de ejemplo, la mención de la Biblia en las instituciones educativas públicas es catalogada como ilegal.
mientras que ideologías no aceptadas en la mayoría de los hogares están siendo enseñadas como parte del currículo sin que siquiera se consulte a padres o tutores. Ahora lo bueno es mal visto y lo que el sentido común indica que es malo es altamente remarcado hasta hacerlo entrar a la fuerza en las maleables mentes infantiles y juveniles. El resultado se verá en unos pocos años. Seguramente tendremos una sociedad con valores completamente invertidos, donde el buen juicio y los principios cristianos serán absolutamente despreciados. Así que estamos a unos pocos años de ver un aumento incomparable de la maldad. Y esto se verá en la decadencia moral, los antivalores y las peores manifestaciones de la naturaleza del ser humano, que lastimosamente serán protegidas por las leyes y admitidas por los gobiernos. Pero esto, lejos de llenarnos de terror, nos indica que es una señal que apunta al nuevo amanecer que traerá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, ¿qué más ocurrirá antes de la venida del Señor? Permíteme tocar lo que nos indica el Salvador en Mateo 13, 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Mira que lo primero que se toca aquí son las guerras y la expectación por ellas. Se nos dice que una nación se enfrentará a otra, pero que esto será principio de dolores. Las guerras han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, aquí no se trata de lo que el mundo estaba acostumbrado a ver, ya que se puede observar que la declaración del Señor indica un miedo generalizado. Pues bien, el siglo pasado vio cómo 2 guerras de dimensión mundial causaron más desastres y dejaron más víctimas que todos los demás conflictos bélicos combinados juntos a lo largo de todos los tiempos. Después de ellas, las armas de destrucción masiva que muchos países desarrollaron han puesto al mundo a la expectativa de una posible tercera guerra mundial que puede literalmente acabar con el planeta entero. Además, como resultado de todos estos conflictos armados, el mundo ha tenido que recuperarse en muchas ocasiones de grandes periodos de hambre, otra señal mencionada en el texto anterior. Es de conocimiento mundial que actualmente, mientras que en algunos lugares se come en promedio 3 veces al día, en muchos otros las personas solo pueden comer una vez cada 3 días. Aunque posiblemente tú no lo estés viendo a tu alrededor, esta señal se está cumpliendo en individuos que a lo largo de toda su vida lo único que conocen es una dramática escasez de alimentos. Finalmente, ¿cuál es la señal más resaltante del regreso de Cristo? Esta es una pregunta clave porque existe un indicador de la cercanía del retorno del Salvador que no hemos tocado hasta ahora en nuestro análisis, pero que fue lo que más remarcó el Señor Jesús. Mira lo que dice Mateo 24 del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el discurso profético en el que el Señor manifestó las señales de su venida, la primer cosa que mencionó y que repitió en 3 ocasiones fue que habrían engaños en las filas del cristianismo. Él dijo que muchos se harán pasar por Cristo, que habrán falsos profetas y también falsos maestros con enseñanzas mentirosas. Por eso es que en la actualidad existen tantas variantes del Evangelio y muchos individuos que se hacen llamar predicadores, lo único que aportan es confusión. Toman supuestamente la Biblia como base,
pero enseñan principios opuestos a lo que Dios ha revelado en ella. ¿Cómo lo hacen? Pues citan declaraciones de la Escritura fuera de contexto y las interpretan de acuerdo con las ideologías que quieren promulgar, desmantelando así el verdadero significado de las enseñanzas divinas. Gracias al cielo, el Señor Jesús ya lo había predicho, permitiéndonos estar prevenidos e invitándonos a hacer frente a los engaños. ¿De qué manera? Pues dedicándonos de forma personal al estudio de las Sagradas Escrituras, de tal manera que nadie nos enrede. Por lo tanto, te animo a que continúes leyendo la Biblia y pidiendo al Señor que te dé sabiduría para comprenderla y, lo más importante, vivirla. Ahora quiero resumir lo que hoy hemos tocado en torno a las señales que se verán antes de la venida del Señor. En primer lugar, nadie está autorizado para dar una fecha de este acontecimiento, ya que ni siquiera los ángeles lo saben. En segunda instancia, hay una línea de acontecimientos sucesivos que nos indican la apertura de la cercanía del retorno de Cristo y que se cumplieron con el terremoto de Lisboa, el día oscuro y la caída de las estrellas fugaces. Por otro lado, la maldad y los antivalores irá en aumento, al igual que la aparición de guerras de impacto mundial y grandes hambrunas. Finalmente, los engaños en cuanto al verdadero evangelio buscarán desviar a todo aquel que no esté fuertemente afianzado en la sencilla y clara palabra de Dios. Ahora que conocemos todo esto, se nos hace fácil comprender que muchas de las señales ya se han cumplido y el resto se están cumpliendo en nuestros días. Eso significa que en muy poco tiempo podremos ver al Salvador viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y su voz levantará a sus fieles que descansan en los sepulcros para llevarnos a todos al hogar celestial. Por lo tanto, lejos de alarmarnos porque el Señor está muy cerca, nos llenamos de alegría de que pronto veremos a nuestro Redentor, con quien estamos estableciendo una fuerte relación. Te invito a que tomes la decisión de permanecer en ese hermoso vínculo con Él, ya que, como sabes, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora me despido, no sin antes enviarte otro abrazo y deseando que estés pendiente de la próxima entrega de Conociendo al Salvador. Hasta entonces.